vamos a leer Números capítulo 11, versículos 4 en adelante. Y dice así: el pueblo de Dios volvió a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, cebollas, ajos, pero ahora tenemos seca la garganta y no vemos nada más que no sea este maná. Moisés escuchó que las familias del pueblo lloraban, cada una a la entrada de su carpa, con lo cual hacían que la ira del Señor se encendiera en extremo. Y el Señor le dijo a Moisés: al pueblo solo le dirás lo siguiente: santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes lloraron ante el Señor y le dijeron: ¿quién nos diera carne? En Egipto la pasábamos mejor. Pues bien, el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. No un día, no 2 días, no 5, ni 10, ni 20, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les provoque náuseas. Y esto por haber despreciado, presta atención, por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y por haber llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? ¿Amén? Lo primero es que la historia del Éxodo es la historia de todos nosotros, ¿sí? A ver, pensemos en algo. Egipto siempre fue un lugar de esclavitud. Piensa por un momento. ¿Egipto siempre fue un lugar malo? ¿Saben que Egipto no siempre fue un lugar de esclavitud? Egipto no siempre fue un lugar malo. De hecho, si nosotros vamos a Génesis, capítulo 50, ¿cómo llega el pueblo de Dios a Egipto? ¿Cuántos se acuerdan? El pueblo de Dios llega a Egipto por medio de una persona, ¿sí? ¿Por medio de quién? Por medio de José, ¿sí? ¿Se acuerdan? José lo venden los hermanos, él termina siendo esclavo, termina preso, todo. ¿Y cómo termina la historia de José? La historia de José termina que él es el segundo que está a cargo de todo lo que es Egipto. ¿Para qué? Y dice: Dios usó todo lo malo. Mira lo que dijo Génesis 50:20. Génesis 50:20, José dice: Dios utilizó todo el mal que ustedes me quisieron hacer a mí. ¿Para qué? Para salvar muchísimas vidas, para lo que hoy estamos viendo, que es la salvación de muchísimas vidas, ¿sí? Entonces, y a partir de ahí el pueblo de Dios, porque vino la hambruna, ¿sí? En un punto sirvió como protección, dice ahí, un punto sirvió como protección de la hambruna y fue el lugar donde el pueblo de Dios comenzó a florecer, ¿sí? Entonces, el pueblo de Dios llega a Egipto y Egipto fue un lugar de protección, fue un lugar donde ellos comenzaron a florecer, pero, escucha bien, la estrategia, si ven acá en el segundo lugar, la estrategia de Egipto es usar cosas buenas que Dios creó para nuestra destrucción. Imagínense, esto es un iceberg, ¿sí? Sí, se dice igual, perfecto. Bueno, el glaciar, el glaciar, exactamente, gracias Checho. Pero bueno, acá vemos, ¿sí? Las adicciones, las vemos aquí. Pero abajo, ¿cuántos saben que lo que importa acerca del glaciar o de un iceberg no es lo que vemos, sino lo que está abajo? Entonces, como si vemos acá, nosotros decimos: wow, qué grande que es el iceberg o el glaciar. Pero si nosotros vamos a verdaderamente lo que está pasando, el iceberg o el glaciar sería así, y esta es el agua, y por abajo termina siendo así de grande. ¿Se entiende? Nosotros solamente vemos la punta del glaciar, entonces ya esto pasa a ser secundario, y lo que verdaderamente importa es lo que está por aquí debajo, lo que nos lleva a esto. Entonces, cuando hablamos de adicciones, por ejemplo, podemos poner drogas, podemos poner el alcohol, podemos poner pornografía, ¿ok? Podemos poner cualquier cosa que nos ata, podemos poner el trabajo, se puede volver una esclavitud, la falta de perdón, ¿ok? Todas estas cosas están acá y parecen grandes, pero en verdad todo esto son
evidencias de lo que está pasando por debajo. Y aquí por debajo lo que está pasando es amargura, soledad, culpa, enojo, vergüenza. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? La estrategia de Egipto es usar las cosas buenas y, por lo tanto, como vemos acá, me faltó decir algo, amargura, soledad, culpa, enojo, vergüenza. ¿Por qué hacemos estas cosas de acá? Porque tenemos estas cosas de acá y lo que verdaderamente estamos buscando, lo que verdaderamente va a quitar nuestra amargura, nuestra soledad, nuestra culpa, nuestro enojo, nuestra vergüenza, no es el alcohol, la pornografía, la falta de perdón, las drogas, el trabajo, el dinero. No. Verdaderamente lo que estamos buscando nosotros, ahí me alejo, lo que estamos buscando es un amor verdadero. Estamos buscando pertenecer. Estamos buscando perdón. Estamos buscando misericordia. ¿Sí? Todo eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Egipto? La estrategia de Egipto es usar cosas buenas que Dios creó para nuestra destrucción. ¿Sí? Piensa en esto un momento. Ahí, mira lo que dice ahí abajo. Lo que hace poderoso a las adicciones es que éstas buscan satisfacer necesidades y deseos puestos en nosotros por Dios de una manera desordenada y egoísta. Mira bien. Lo que hace poderoso a las adicciones es que éstas buscan satisfacer nuestras necesidades y deseos puestos en nosotros por Dios de una manera desordenada y egoísta. Vamos a dibujar esto. Aquí tenemos a Dios, ¿ok? O tome la hoja así, vamos a tomarla, ahí, ok, tenemos a Dios. Tenemos al hombre, vamos a dibujar a un hombre. Esta no es una clase de dibujo, así que... Ok, acá tenemos un hombre, ¿no? Luego tenemos a Dios. Cuando Dios crea al hombre, y esto está todo en Génesis del 1 al 3, capítulos. Génesis capítulos 1 al 3, dice que Dios crea al hombre. Y en primer lugar, ¿qué vemos? Esto lo mencioné al final de la clase pasada y hoy quiero que pasemos mucho tiempo aquí. Pasemos más tiempo aquí. Estamos viendo por qué las adicciones nos afectan a todos. Bueno, Génesis 1 al 3. Dios crea al hombre. El hombre dice la Biblia que el hombre andaba desnudo por todo el jardín del Edén, andaba desnudo. Cuando hablar desnudo, estamos hablando de que estaba expuesto, abierto, estaba desnudo, y él no tenía culpa, no sentía vergüenza. Es decir, el hombre andaba en paz, una paz con él mismo, no se sentía culpable, no decía soy una porquería, me siento solo, no. Dice que el hombre estaba bien. Entonces el hombre tenía paz con él mismo. Dice que con Dios tenía una comunión perfecta, tenía una paz perfecta con Dios, ¿o no? Dice que caminaban juntos por el jardín del Edén. Dios caminaba y dice que el hombre hablaba con Dios como si yo hablara con mi esposa o hablara con un amigo, ¿ok? Entonces el hombre estaba bien con él mismo. El hombre estaba bien con Dios. Dice que Dios notó que el hombre estaba solo, mas sin embargo esta soledad no le causaba daño. Pero bueno, el hombre vio que estaba solo. ¿Y qué hizo? Le dio una mujer. Vamos, usted entiende que esto es una mujer, ¿no? Ahí está. Ok, Dios le dio a una mujer, ¿ok? No es clase de dibujo. Y dice que el hombre tenía paz con la mujer también. Decía, carne de mi carne, tú eres hueso de mis huesos, amada mía.
sangre mía, amor mío. Estaba en completa paz también con la mujer. Y dice que después también, dice que Dios creó todas las demás cosas, y los animales, bueno, usted todo lo demás, ¿no? Dice que la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales, ahí, yo no soy un gran dibujante, pero bueno, ahí un animal, esto es un animal, no sé cuál es, pero es un animal. Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? El hombre, cuando Dios lo crea, porque, a ver, la Biblia dice que Dios, cuando hizo todo lo hizo bueno, ¿sí o no? Dice que cuando Dios hizo la creación, todo era bueno, y vio que todo era bueno, y es más, cuando llega el hombre, dice que era muy bueno. El hombre tenía paz. Anote esta palabra en algún lado, paz. ¿Sabe cuál es la palabra paz en el hebreo? La palabra shalom. El hombre tenía shalom completa. ¿Por qué? Porque el hombre tenía paz espiritual, el hombre tenía paz psicológica y emocional, el hombre tenía paz en sus relaciones con las demás personas, lo que sería una paz social, y tenía paz con la creación, con todo lo que Dios había creado. Es decir, en la historia de la creación de Dios vemos que el ser humano tenía paz espiritual. A ver, vamos a anotarlo ahí. Paz espiritual, paz psicológica y emocional. El hombre tenía paz relacional y social, es decir, con otros seres creados, y el hombre tenía paz con la creación de Dios. ¿Sí? Es decir, el hombre tenía shalom, estaba completo. El hombre estaba completamente completo. Espiritualmente estaba completo, no tenía necesidad, hablaba con Dios como si nada. Psicológicamente y emocional, no estaba herido, no tenía vergüenza, paz con los demás. A la esposa la miraba y en vez de decirle, en vez de insultarla o decirle, no, era paz, paz con ella, no había enemistad. Y el hombre podía usar las cosas que Dios le había dado. ¿Para qué? Para su bien. El hombre usaba todo lo que Dios le había dado. Era, escucha bien, todo lo que Dios había creado complementaba al hombre. Es decir, yo me imagino al hombre viendo a los animales, viendo todas las plantas que Dios le creó, y era un complemento, era un lugar de felicidad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Volvamos a la hoja anterior. Dice que el hombre, viene la caída del hombre, es decir, el pecado. ¿Y qué es lo primero que destrozó el pecado? ¿Qué es lo primero que destrozó el pecado? Primero, la comunión con Dios. El pecado destrozó la comunión con Dios, porque dice que el hombre sintió, le tuvo miedo de Dios y se escondió de Dios. Lo primero que cortó fue la salud espiritual. Es decir, el hombre ya a causa del pecado no tuvo salud espiritual, le tuvo miedo a Dios. Ya Dios no era, exacto, nos separa de Dios. Ya Dios no era alguien con el que caminaba y hablaba, sino que era alguien que le teníamos miedo y había que esconderse. Entonces lo primero que destroza el pecado fue nuestra comunión, nuestra paz espiritual. El pecado destroza nuestra paz espiritual. Luego, porque ya el hombre no tenía paz con Dios, ¿qué fue lo segundo? Destrozó su... Y cuando hablo de paz, también estoy hablando de estar completo, es estar completo. Lo primero, destrozó su paz psicológica. Dice que el hombre ahora, ¿qué tenía? Vergüenza. Dice que se vio desnudo y tuvo vergüenza. Destrozó la salud, la integridad psicológica del ser humano. Y ahora, en vez de decir soy amado, soy un hijo de Dios, tengo a Dios, wow, todo lo que Dios creó, ahora tenía vergüenza de sí mismo. Luego cortó su comunión con los demás,
Porque cuando viene Dios y le dice, ¿qué pasó? Dice, no fui yo, fue la mujer que tú me diste. Fue la mujer que tú me diste. Ya estaba distorsionado en su pensamiento espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente, en sus relaciones y socialmente. Y dice que al final Dios puso cierta enemistad también entre la naturaleza y el ser humano. Es decir, todo lo que Dios creó ya el hombre no lo usaba como un complemento, sino que el hombre empezó a buscar en la creación de Dios, escucha bien, el hombre comienza a buscar en la creación de Dios lo que Dios le podía dar. El hombre comienza a buscar en la creación de Dios lo que antes tenía en Dios. Y por lo tanto, a causa del pecado, el hombre ya no estaba completo ni espiritualmente, ni psicológicamente, ni emocionalmente, ni relacionalmente, ni socialmente. Y ahora, en vez de las cosas que Dios le da, utilizarlas para su salud con Dios, ahora busca en las cosas de Dios satisfacer lo que antes solamente tenía espiritualmente. Tengamos cuidado con la teología curita o tirita. Sé que en algunos lados, creo que Venezuela le dicen la tirita, nosotros le decimos la curita. ¿Saben lo que es la curita? Cuando alguien se lastima te ponen una curita. Bueno, tengamos cuidado con la teología curita o tirita. Mira lo que dice Jeremías 6. Vamos a leer Jeremías 6. Y esto tiene que ver con, ¿se acuerdan? La semana pasada empecé a hablar de evasión espiritual. Ok, venda, algunos le dicen venda. Bueno, mira lo que dice Jeremías 6. Desde el más pequeño hasta el más grande, estoy leyendo versículos 13 al 16. Jeremías 6, del 13 al 16. Del más pequeño al más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo. Curan por encima la herida... Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en verdad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? No se han avergonzado de nada, ni siquiera saben lo que es la vergüenza. Por eso caerán los que caigan, cuando los castigue serán derribados. Así dice el Señor, deténganse en los caminos deténganse en los caminos, miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Ahí hallarán el descanso anhelado. El descanso anhelado. ¿Qué quiero decir con tengamos cuidado con la teología curita? Que hay muchos que usan a Dios como excusa para no enfrentar los problemas psicológicos, sociales y espirituales. Por ejemplo, sabe que hay muchos que, por ejemplo, cuando hay una pérdida, por ejemplo, alguien muere y dice, no, yo no puedo estar triste, yo no puedo hacer duelo. Esa fue la voluntad de Dios y se acabó. No, espera. No digas paz, paz y en verdad no hay paz. Tenemos que volver a la senda y ver, en primer lugar, volvamos a la senda. En primer lugar, yo con mis dibujos. En primer lugar, necesitamos paz espiritual. Pero también necesitamos paz psicológica y emocional. También necesitamos la paz en nuestras relaciones. Y también necesitamos paz con las cosas que Dios crea. ¿Sabe cuánta gente ama a Dios y sin embargo dicen paz, paz y en verdad no la hay? ¿Y qué pasa? Cuando dicen paz, paz y no la hay, entonces se desenfocan y buscamos en las adicciones satisfacer y el descanso anhelado que solamente Dios nos puede dar. ¿Sí? Así que
¿Qué quiero decir con esto de la teología curita? Primeramente busca la paz espiritual, primeramente ante todo. Pero también hay algunos que tenemos que buscar, ¿sí? Tenemos que hacer un proceso de duelo, hay algunos que tenemos que buscar sanidad emocional, ¿sí? Siempre a la luz de Dios, ¿ok? Siempre a la luz de Dios. Siempre a la luz de Dios. Pero no digamos paz, paz, ¿sí? Dios proveerá, Dios sanará. No, hay veces que nosotros tenemos que también buscar cierta sanidad emocional en nuestra... A ver, el mejor ejemplo de esto, y por favor, no me malentiendan, por favor. Uno de los grandes predicadores, y yo sé que algunos yo lo admiro, uno de los grandes predicadores, por ejemplo, era Charles Spurgeon, gran predicador, un héroe de la fe para muchos de nosotros, para mí, sé que también para el pastor Seba y otros también. Era una persona que, los que saben, él predicaba a veces una vez al mes. ¿Por qué? Porque tres semanas o sea, 3 domingos de los 4 domingos del mes, él tenía problemas de depresión y no podía predicar. Y uno dice, esperemos, ¿pero él no amaba a Dios? Claro que sí. Él era alguien que espiritualmente estaba bien, pero a lo mejor no había entendido que necesitaba también una sanidad en otras áreas de su vida. ¿Ok? Ahora, todo empieza por lo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, va a ser imposible poder tener salud en otras áreas. Pero necesitamos, una vez que tenemos paz espiritual, necesitamos tomar ciertos pasos para encontrar paz en otras áreas. Si no, terminaremos buscando el descanso anhelado, como dice ahí, en cosas que no debemos. Ya voy a terminar. Ahora, quiero hablar clínicamente un momento. Tenemos unos 10-15 minutos, ¿ok? Tenemos unos 10-15 minutos. Las adicciones nos afectan a todos. Ahora, ¿sabes esto? ¿Sabes que los mismos procesos químicos, procesos químicos y neurológicos presentes en el consumo de sustancias o comportamientos adictivos están presentes en nuestro diario vivir? ¿Ok? Lo mismo que sucede químicamente. ¿Cuántos saben que el ser humano, nuestro cuerpo, ¿sí? Físicamente, fisiológicamente, estamos compuestos de ciertos químicos, ¿ok? En nuestros cuerpos. Y entonces, físicamente y en nuestro cerebro, neurológicamente, los mismos procesos que suceden a la hora del consumo de sustancias o comportamientos adictivos están presentes en nuestro diario vivir, ¿sí? Es decir, si seguimos la trayectoria de nuestras acciones diarias, veremos que todo lo que hacemos es con el fin de encontrar seguridad, intimidad, pertenencia y productividad. Por lo tanto, si no tomamos en serio nuestra capacidad de dependencia fisiológica, emocional, psicológica y espiritual, cualquier cosa tiene la capacidad de esclavizarnos. Dije mucho, déjeme explicarlo. Déjeme explicar lo que digo. A ver, lo primero que dije ahí, que los mismos procesos químicos y neurológicos presentes en el consumo de sustancias están presentes en nuestro diario vivir. Por ejemplo, sabes que el café, a ver, algo que socialmente está aceptado, el café nos produce dentro, químicamente y neurológicamente, el café produce en nosotros lo que también puede producir un video pornográfico o una sustancia como la cocaína. Ahora, esperen, no estoy diciendo que el café es malo, que el internet es malo, que la tecnología es mala, no estoy diciendo eso, para nada. Pero acuérdate lo que dijimos. Si yo no entiendo que la estrategia de la adicción es tomar cosas neutrales que Dios creó para hacernos esclavos, si yo no entiendo que yo, espiritualmente, psicológicamente, relacionalmente y en cuanto a la creación de Dios, estoy propenso a causa del pecado a empezar a buscar en las cosas que Dios me dio, estoy empezando a buscar solamente lo que Dios me puede dar, cualquier cosa tiene la capacidad de esclavizarnos.
Mire, voy a anotar una frase, la voy a escribir acá. ¿Ok? Anota esta frase en algún lado. Anótala, es muy importante. Anota esta frase. Ok. Anota esta, bueno, mejor la escribo aquí. Anota esta frase. Esta lo dijo Martín Lutero. Incurvatus in se. Incurvatus in se. Una frase en latín. ¿Ok? Anótela. ¿Qué significa incurvatus in se? Esta frase, incurvatus in se, significa curvados hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Que a causa del pecado, ¿sí? Lo que vimos, acuérdate el dibujo, ya el que llegó ahora no va a entender nada, pero a causa del pecado, ¿sí? Que estamos mal con Dios, estamos mal con nosotros, con los demás y con lo que Dios creó. A causa del pecado, tú y yo tenemos una tendencia, decía Lutero, a estar incurvados hacia nosotros mismos. Tenemos la tendencia a estar incurvatos in se. Es decir, que todo lo que vemos, todo lo que Dios nos da, todas las personas que conocemos, tenemos la tendencia a curvarlo hacia nosotros mismos, a usarlo de una manera egoísta, a usarlos para nuestro propio bien egoísta y no para el bien de los demás o no para el bien. Es decir, estamos curvados hacia nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Lo que hemos dicho. Significa que Dios nos bendice con algo. A ver, hoy te levantaste el día de hoy te levantaste. Y tu primer pensamiento no fue, gracias Dios por este día. A lo mejor sí, y qué bueno si fue, mantengámonos, pero nuestra tendencia, incurvatus in se, es a levantarnos cada día y lo primero que decimos es, ¡ay, que todo lo que tengo que hacer hoy, no tengo tiempo! Y lo primero, ya empezamos a pensar todo lo empezamos a incurvar para nosotros. Todo lo incurvamos hacia nosotros. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? La última frase ahí abajo. Si no tomamos en serio incurvatus in se, si no tomamos en serio que tú y yo tenemos la capacidad de depender fisiológicamente, emocional, psicológicamente, espiritualmente de cualquier cosa, vamos a terminar siendo esclavos. ¿Por qué? Porque cosas que Dios nos da, cosas que a lo mejor son neutras o buenas, ahora nos comienzan a esclavizar. El dinero, por ejemplo. ¿El dinero es malo? ¿Es malo o bueno el dinero? Bueno, el dinero entra dentro de la creación de Dios, ¿sí? Que cuando estamos en vidas sanas, utilizamos el dinero, es un complemento para nuestro propósito principal, que es Dios y los demás. Ahora, cuando no estamos bien espiritualmente, psicológicamente y relacionalmente, el dinero, que es algo creado, buscamos en el dinero la satisfacción que solamente Dios nos da. Y utilizamos el dinero para destruir esto y esto. Pablo dijo esto, vamos a leer ahí, Romanos 7, 21 al 25, dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Esta ley lucha contra... Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, dice Pablo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pablo habla lo miserable que soy, ahí habla de un lenguaje de vergüenza. Pablo habla de quién me librará, habla un lenguaje de sentirse indefenso, impotente, sentirse indigno. Todo eso es un lenguaje de adicción. Pero ¿qué dice? Gracias a Dios que por medio de Jesucristo podemos ser libres. Yo quiero decirte algo. Dios no nos está esperando
a que salgamos del pozo para amarnos. Muchas personas pensamos que Dios está fuera del pozo y que el día que logremos salir del pozo, entonces vamos a encontrar el amor de Dios. Yo quiero decirte que Dios está en el pozo con nosotros y sin su ayuda jamás podremos salir. Sin su ayuda jamás podremos salir. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Como dijo Pablo, el único que puede liberarnos es Jesucristo. El único que puede terminar con nuestra vergüenza, con nuestra indefensa, nuestra impotencia, es Jesucristo. Juan 5. En Juan 5 había un hombre que había sido paralítico, estaba paralizado por 38 años, creo. 38 años. Dice, había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Juan 5, del 5 al 7. Juan 5, del 5 al 7. Había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, ¿qué le preguntó Jesús? ¿Qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Yo digo, ¿qué clase de pregunta? ¿Qué clase de pregunta es quieres ser sano? Una persona que 38 años estuvo enferma y la pregunta es ¿quieres ser sano? Si tú tienes una adicción, algo que te esclaviza por 38 años y yo te pregunto ¿quieres ser sano? ¿Qué me vas a contestar? Lo más probable es sí, sí. Pero ¿qué contestó este hombre, el paralítico de Bethesda? ¿Qué contestó? Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? Ni siquiera pudo decirle sí. Lo único que le dio fue una lista de excusas por la cual él no podía ser sano. Le dio una lista de excusas por las cuales él estaba esclavizado y no podía encontrar la libertad. A lo mejor hoy tú y yo tenemos adicciones. Algunos, y la semana que viene vamos a hablar de el cambio, ¿sí? Ya vamos a hablar. Hoy queríamos ver que todos somos propensos a ser esclavizados por algo. Y si no entendemos nuestra capacidad de ser esclavizado, cualquier cosa nos puede esclavizar, hasta el café de la mañana. No digo que el café de la mañana es pecado, no digo que el café de la mañana es malo, digo que si no entendemos nuestra capacidad a estar esclavos, hasta el café de la mañana nos puede esclavizar. Cualquier película nos puede esclavizar, cualquier acción nos puede esclavizar, un equipo de fútbol nos puede esclavizar, una consola de videojuegos nos puede esclavizar. Y nosotros, como alguien puso ahí, muchos vemos imposible nuestra sanidad. Pero Jesucristo nos pregunta, ¿quieres ser sanos? ¿Quieres ser sano? Y como dijo Pablo, aunque hoy estemos en vergüenza, aunque hoy estemos en un lenguaje de sentirnos indefensos, acuérdate esto. El hombre, Dios, otras personas, y todo lo que Dios creó y la creación de Dios, ¿sabes qué? Solamente por medio de Jesucristo y su cruz, por medio de Jesucristo y su cruz, la cruz de Jesucristo es la que nos puede nuevamente traer una sanidad espiritual, psicológica, relacional, social y con toda la creación, para que todo lo que Dios ha creado no se vuelva algo que nos destroza, que nos destruye, sino que se vuelva un instrumento, se vuelva un testimonio de cómo Dios nos ama y yo le amo a Él.